oportunidad y el día de hoy me corresponde hablarles de un tema que de verdad me agrada y es debido a que por esta enfermedad es una de las razones por la cual yo estudié fisioterapia. Mi abuelo es un paciente con secuelas de ACV encamado por más de 10 años y es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, ya adelantándoles lo que vamos a hablar hoy, es acerca de la enfermedad cerebrovascular, ¿bien? En este caso, ha sido para mí una lucha personal el tratar de colocar a la fisioterapia neurológica como algo alcanzable, como algo que podemos realizar y no como aquello de el paciente demasiado pesado, como decir que podemos trabajar 5 años y a partir de esos 5 años no vamos a servir para absolutamente nada, sino pensar en cómo las nuevas tendencias, en cómo se ha cambiado el enfoque de la fisioterapia neurológica para el alcance de todo y para que podamos servir a este tipo de pacientes sin necesidad de quizás dañarnos nosotros mismos o de causarnos algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, hablando acerca de la enfermedad cerebrovascular, lo primero que vamos a hacer es definirlo un poco. Vamos directamente a lo que son las siglas SB, enfermedad cerebrovascular, demuestra lo que es el componente etiológico de lo que es la patología, ¿no? Quiere decir que es una enfermedad que afecta directamente a la masa encefálica y la causa de esta afectación es de origen vascular. La Organización Mundial de la Salud en 1989 estructuró un concepto que se manejó por muchísimos años, que sin embargo ha variado un poco porque para esa época lo determinaba como un síndrome y sin embargo hoy en día se reconoce que esto es una enfermedad con signos clínicos variables específicos que lo que traducen es una afectación de origen neural o neurológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se afecta es el tejido encefálico. Para que se pueda llamar una enfermedad cerebrovascular tiene que ser por más de lo que sería 24 horas de duración y sin embargo otras bibliografías hablan de 13 horas. Menos de esto se llamaría un ataque isquémico transitorio, ¿bien? Pero se mantiene que el origen es netamente vascular, sin tener otro tipo de origen, ¿bien? ¿Con qué otros nombres podemos determinar a esta enfermedad cerebrovascular? Tenemos primeramente el nombre ACV, de accidente cerebrovascular, tenemos ictus, la terminología en inglés o anglosajona stroke, y tenemos lo que sería la apoplejía, que son términos que se usaban con anterioridad, pero con el tiempo se han ido emplazando y se han dejado de utilizar. El origen, como ya lo dijimos, de esta enfermedad es netamente vascular, así que debemos hablar acerca de lo que es la irrigación del encéfalo. Esta irrigación comienza a través de una estructura que se ubica directamente en lo que sería la base del encéfalo, que se denomina polígono de Willis, que contiene ramas anteriores, medias y posteriores, que se encargan de lo que sería la irrigación de toda la masa encefálica. Para hablar de ellos, tenemos que hablar primeramente de una vascularización anterior que llega directamente de lo que serían las ramas carotidias, que se encargan de crear lo que serían las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias, y una vascularización posterior que proviene directamente de lo que serían las arterias vertebrales que luego se anastomosan para formar la basilar y crean directamente lo que son las arterias cerebrales posteriores. Pero no solamente hay que evaluar cuáles son las arterias que provienen, ¿sí?, de este polígono de Willis, sino establecer que esto es un circuito cerrado. Y el hecho de que sea un circuito cerrado se debe a la comunicación que existe. ¿Cuál sería esta comunicación? Primeramente, de derecha a izquierda vamos a tener una comunicación que se da a través de la arteria comunicante anterior. Y posteriormente, de anterior a posterior, tenemos otra comunicación que sería a través de la comunicante media. ¿Dónde entra la importancia de este circuito arterial que se encarga de la irrigación del encéfalo? Cada una de las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores se va a encargar de irrigar una zona específica del encéfalo. Pero la importancia está que este encéfalo, aunque se puede determinar como un 2% de la masa total del cuerpo humano, este necesita aproximadamente de un 20% del gasto cardíaco total en el cuerpo. Entonces por eso necesita de una irrigación constante para que se puedan suministrar sus principales combustibles, que son el oxígeno y la glucosa, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que tener en cuenta lo que es el umbral de flujo. Usualmente, para que el encéfalo funcione de manera correcta, necesitamos de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Eso es un flujo sanguíneo cerebral normal, ¿bien? Sin embargo, con estas alteraciones de oclusión o cuando
de cierto modo falla la irrigación que lleva este polígono de Wills, pueden existir alteraciones importantes. Por ejemplo, cuando baja 16 y 18 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, tenemos a nivel del electroencefalograma unas respuestas eléctricas evocadas que desaparecen. Y posteriormente, cuando esto desciende de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, estamos hablando primero de una alteración completa en la homeostasis de lo que es el cuerpo, un fallo en el potencial de membrana y una liberación de potasio que se da producto de un fenómeno que se llama excitotoxicidad. Como consecuencia de todo esto, lo que vamos a tener es la muerte de la neurona y la inhabilidad para poder transmitir el impulso nervioso, creando una membrana de fallo, un umbral de falla de membrana, pero no solamente eso, sino una zona metabólicamente comprometida alrededor de esa área que se denomina área de penumbra isquémica, ¿no? Que eso sería muy interesante expandirlo más adelante, ¿bien? Entonces, hablando de esto, es importante reconocer cuáles serían etiológicamente las dos posibilidades de que este tipo de fenómeno exista, ¿bien? Y de allí nacen lo que son las clasificaciones y las subclasificaciones de la enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles son estas clasificaciones principales? Tenemos 3 clasificaciones, aunque muchas bibliografías las engloban solamente en 2, ¿bien? Sería el ACV o el SB isquémico y el SB hemorrágico, ¿bien? Una representaría al 80% y se debe a un taponamiento vascular en cualquiera de las arterias que se desprende del polígono de Willis, y el otro representa al 20% y se debe a una pérdida en la continuidad del endotelio vascular por una ruptura de lo que sería el vaso sanguíneo. Aunque el isquémico representa el 80%, se puede establecer que el hemorrágico con su 20%, aunque algunas bibliografías lo suben a 25%, debido a que muchos de los SB hemorrágicos mueren fuera de lo que serían las instancias clínicas y no se dan los estudios suficientes para reconocer cuáles son las verdaderas causas de este tipo de enfermedad, ¿no? Cuando tenemos este 20%, quiere decir que, aunque este es mayor que este, el hemorrágico es mucho más mortal que el isquémico, ¿sí? Y por lo tanto, las consecuencias del hemorrágico pueden ser peores que la del isquémico, aunque este sea mayor en número, ¿bien? Si nos vamos al hemorrágico específicamente, que es el que estamos hablando, hay 2 formas de aparición de lo que sería el SB hemorrágico: intracerebral o subaracnoidea, ¿bien? Y cuando hablamos de esta, principalmente estamos hablando de la intracerebral, como podemos ver aquí en la imagen, cuando existe una lesión que se encuentra dentro de la parénquima cerebral. A este tipo de lesiones se le denomina intraparenquimal, y sin embargo hay ocasiones en que la lesión se ubica en los ventrículos cerebrales y se le denomina intraventricular, mientras que la subaracnoidea se encuentra directamente en el espacio entre la pía madre y la aracnoide, que es el espacio subaracnoideo, ocupando todo este espacio y obviamente afectando directamente al tejido neural. Las causas de la intracerebral y la subaracnoidea son variadas, ¿bien? Aunque el que ocupa mayor porcentaje son las causas por aneurisma o las causas por hipertensión arterial, ¿bien? En el caso del isquémico hay que establecer una diferencia bien puntual entre lo que sería un émbolo y un trombo, dejando en claro que el trombo siempre es in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que el trombo se ejecuta en el lugar de la lesión, usualmente por rupturas de placas arterioscleróticas que traen como consecuencia una respuesta plaquetaria, ¿bien? Mientras que el cardioembólico es una respuesta o es un trombo que viaja a través de la circulación mayor y puede crearse en cualquier punto de esta, ¿bien? Estadísticamente se dice que el cardioembólico es mucho mayor que el aterotrombótico y es el de mayor letalidad, ¿bien? Ahora, si tenemos esto en cuenta, ¿qué es lo que debemos nosotros organizar para poder atender este tipo de pacientes con secuelas de enfermedad cerebrovascular? Primero, tener en cuenta un objetivo claro, y por eso tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Para nosotros poder hacer el tratamiento tenemos que ser inteligentes, y por eso usamos lo que sería la palabra SMART en inglés, que significa inteligencia. Tenemos que ser específicos en el tratamiento, tenemos que usar
herramientas de evaluación que puedan medir el progreso del tratamiento, y estos objetivos tienen que ser alcanzables, realistas y tener un tiempo determinado. ¿Qué ocurre mucho en nuestro país? Que al paciente neurológico lo llamamos la beca. ¿Qué quiere decir la beca? Aquel paciente con el cual vamos a tener 5 años y vamos a ganar plata constantemente porque es un paciente que siempre va a necesitar de nosotros, y no es el objetivo de la fisioterapia. La fisioterapia debe mantener lo que sería la independencia del paciente, y por eso no debe ser la mentalidad y debemos trazarnos un tiempo determinado de atención. Bien, entonces cuando hablamos de lo que sería el abordaje fisioterapéutico, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Voy a decirle una palabra que es bastante poderosa y hay que tener cuidado cuando se puede aplicar este tipo de técnicas, que es el secreto para lo que sería la enfermedad cerebrovascular. Esa palabra es prevención. Cuando se nos habla de enfermedad cerebrovascular, lo primero que debe pasar por nuestra mente es la prevención, debido a que el fisioterapeuta tiene en sus manos la capacidad, a través del movimiento corporal humano en salud, de prevenir y de disminuir de manera impresionante lo que son los casos de enfermedad cerebrovascular. Y no prevenimos solamente en un primer nivel de atención, sino también en un segundo nivel de atención, para poder evitar comorbilidades ya cuando el paciente posee dicha enfermedad. Ahora, hablando de las secuelas motoras del paciente, ¿cuál es el papel entonces del fisioterapeuta dentro de este tipo de atención? Bueno, eso depende de la etapa en la cual se ubique el paciente neurológico. Principalmente podríamos tener una etapa de coma, aunque no es muy común en todos los pacientes que padecen este tipo de enfermedad, donde nuestro objetivo va a ser mantener la movilidad del paciente, ¿sí? Vamos a trabajar directamente con lo que sería el cuidado del tejido tegumentario para evitar lesiones como ulceraciones y escaras, y también el trabajo respiratorio, que no podemos dejarlo de un lado, donde si el paciente posee algún tipo de ventilación mecánica, vamos a trabajar en función de lo que sería el cuidado de las vías aéreas artificiales y también de lo que sería la movilidad completa del paciente, para mantener trofismo y rangos articulares. En el caso de que el paciente se encuentre en una etapa de flacidez, que es consecuente a un fenómeno denominado diásquisis neuronal, donde existe una falla por falta de suministro de la motoneurona superior a la motoneurona inferior, el paciente en ese punto lo que necesita es normalizar el tono muscular, y esto lo debemos hacer a través de movilizaciones enérgicas, rápidas, ¿sí? Y de maneras breves, choques propioceptivos y estimulación esteroceptiva, que logre, de cierto modo, conseguir normalizar el tono que se ve alterado por la alteración ya descrita, ¿no? En el caso del paciente con espasticidad, ya cuando hay un tono muy alterado o hay una hipertonía, ¿sí? En este caso lo que debemos hacer nosotros es normalizar el tono, facilitando la musculatura que está antagonista al patrón específico, ¿sí? Trabajar en función de disminuir los patrones de espasticidad y también movernos en función de lo que sería actividad esteroceptiva, y sobre todo llevar al paciente a lo funcional. No es solamente el hecho de inhibir y ya, es inhibir para llevar a la funcionalidad. Bien, en el caso de la recuperación relativa, es uno de los últimos puntos en el cual se encuentra la enfermedad cerebrovascular, y los manejamos sencillamente con el trabajo específico de las actividades de la vida diaria y mejorar actividades bien detalladas, como por ejemplo podría ser la marcha, ¿no? En otros casos, si hablamos de técnicas y métodos específicos que podríamos utilizar, vamos a hacer brevemente un reencuentro cronológico acerca de cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo. Ante los años 50, técnicas directamente de compensación, donde el lado sano lo usábamos y el lado afecto se encargaba de compensar las acciones del lado sano. Ante los años 50 y 60 comenzaron el parto de personas como Margaret Root, el matrimonio Bobat, Gerald Cabat y lo que sería Carlo Perfetti, que lo que hicieron fueron técnicas de facilitaciones, y ahí nace lo que es la facilitación como una técnica de trabajo para los pacientes con alteraciones del tono muscular. Entre los 70 y 80 ya comenzamos con técnicas como terapia de restricción del lado sano, que se encarga de restringir el lado sano para comenzar acciones en el lado afecto, terapia al espejo, que antes se usaba con pacientes amputados, pero luego comenzó a usarse con pacientes con alteraciones tónicas, marcha con suspensión en tapiz, donde buscamos reducir la gravedad para evitar los reflejos extensores tónicos y de esa manera mejorar el patrón de la marcha, y se siguen utilizando técnicas que no se utilizaban directamente para pacientes neurológicos, pero comenzaron investigaciones como hidroterapia y lo que sería la equinoterapia, por todos los beneficios que poseen.
¿Cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, tenemos lo que es la robótica, el biofeedback, lo que es la telerehabilitación, la realidad virtual inmersiva, semi-inmersiva y de escritorio, y una de mis favoritas que es los videojuegos, donde utilizamos los videojuegos para poder recuperar al paciente, y tenemos una experiencia bien bonita con esto, donde un paciente que tenía muchísimos años que no tocaba una cancha de fútbol pudo volver a jugar mediante los videojuegos, y para él eso fue un logro bastante evidente, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿en qué época te encuentras tú acerca de lo que sería la neurorehabilitación? Entonces para eso finalizo dejándoles un paisaje de mi bella Venezuela y agradeciéndoles por su atención.